pero autoridades que en su momento, cuando no estaban en el gobierno, fueron muy, muy duras respecto a la administración anterior, y ahora en cargos gubernamentales, claro, esa estrictez les cae encima. Hoy día La Moneda ha reconocido que reconoció un error luego que no se contactara con la clínica Las Condes. Estamos hablando del caso de la lactante que murió por virus sincicial en San Antonio. Hoy el subsecretario de Redes Asistenciales, que Fernando Arauz, evitó hablar de una posible renuncia. Recordemos que a él se le ha exigido de parte de la oposición, incluso el Partido Republicano activó un ultimátum de 24 horas, que ya está por cumplirse, de hecho, para presentar una acusación constitucional en su contra. Arauz anunció un sumario para investigar eventuales responsabilidades en esta materia. Ahora, la oposición ha insistido en que el propio Arauz es el que tiene que salir del gobierno. Daniela Ruiz Tagle, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Todo esto en el marco de este caso de la lactante que murió por el virus sincicial en San Antonio. El día de ayer, recordemos, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, reconocía a un programa de televisión de Canal 13 que no se contactó a la clínica Las Condes para saber si es que habían o no camas disponibles en la UCI pediátrica. Finalmente, que es lo que habían indicado de manera previa desde la clínica Las Condes, es que sí habían camas y que por ello entonces acá se cuestiona al Ejecutivo, principalmente al Ministerio de Salud. Entre los cuestionados se encuentra el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, quien, recordemos, el día de hoy también salió a hablar respecto a esta situación. Pero vamos por parte, porque el día de hoy, a primera hora, llegó acá hasta el Palacio de la Moneda la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y pudimos conversar con ella justo después de una entrevista que dio la ministra del Interior, Carolina Toá, a Radio ADN, donde ella reconoce que el Ejecutivo incurrió en un error por no haber contactado a la clínica Las Condes para consultar la disponibilidad, bien digo, de camas UCI pediátricas. Se le preguntó sobre este tema a la ministra de Salud. Esto fue lo que respondió. Nosotros lo que estamos haciendo es concentrados en tratar de dar respuesta al brote de virus sincicial, y yo creo que esa es la prioridad en este momento. Ministra, la ministra Carolina Toá dijo que fue un error no haber llamado a la clínica. ¿Qué responde usted como ministra de Salud? Eso mismo dije yo ayer en el Canal 13, de que efectivamente... Hay que asumir responsabilidad. Lo que yo estoy diciendo es que lo que dije ayer fue que no se había llamado a la clínica y que eso era un error de interpretación porque la sentencia no inhabilitaba para haber llamado a la clínica. Pero ¿Va a haber algún tipo de renuncia? ¿Se ha pedido la renuncia? Se corrigió el error, siendo las medidas correspondientes, y después vamos a ver el tema de la responsabilidad. ¿Cómo se corrige el error, ministra? ¿Cómo se corrige el error? Se corrige llamando, incorporando a la clínica en todos los protocolos. O sea, se va a establecer la... Sí, efectivamente, el subsecretario Arauz va a seguir en su cargo, ministra. Eso no tengo que... Bueno, las palabras de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, entonces, al salir del Palacio de la Moneda. Y horas más tarde habló el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz. Este afirmó que finalmente se determinó instruir una auditoría administrativa para identificar las mejoras que se deben hacer en la red, y habló de una investigación sumaria para conocer por qué no se contactó a la clínica Las Condes. Fue consultado sobre una eventual renuncia. Él evitó responder sobre este tema. Pasemos a escuchar las declaraciones de Fernando Arauz. Al pedir los detalles de todos los contactos que se realizaron y los registros, pudimos constatar de que no existieron registros de llamadas a Clínica Las Condes. He decidido tomar las medidas administrativas necesarias para esclarecer el hecho y las causas. En dicho procedimiento se llamó al resto de clínicas y de hospitales públicos del país, y de hecho constan en los registros aquellos. Claro, es bastante relevante revisar y repasar lo que dijo Arauz sobre el procedimiento. Dice acá que el MinSal cuenta con un protocolo establecido para la búsqueda y asignación de camas en el contexto de la alerta sanitaria, que está aprobado formalmente por el MinSal y cuenta con una resolución que incluye la búsqueda en todo el sector, tanto público como privado, de las camas necesarias según el nivel de complejidad de los pacientes, y dicha resolución, dice él, está vigente. Y en el
el caso concreto de la muerte de la lactante en San Antonio, el subsecretario Araoz dijo lo siguiente, dijo: fui informado que dicho protocolo se había ejecutado tal cual está instruido, y en esta materia fue lo que transmití hacia la opinión pública en los medios de comunicación, sostiene Araoz, y agregó que al pedir los detalles de todos los contactos que se realizaron y sus registros, se pudo constatar que no existieron registros de llamada a la clínica Las Condes. Es por ello entonces que, tal y como lo decía él, acá se va a habilitar un sumario para poder ver cuáles son las responsabilidades administrativas. El día de hoy hay parlamentarios de la oposición que insistieron en que Fernando Araoz no da la confianza como subsecretario de redes asistenciales, por ejemplo, a las distintas familias de los lactantes que permanecen bajo estos virus respiratorios. Dicen que es necesario que él dé un paso al costado, que salga del gobierno, que presente su renuncia. Escuchemos las palabras, por ejemplo, del diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, y de la senadora de Demócratas, Jimena Rincón. Lo que debe hacer el presidente es ordenar el ministerio, ordenar el trabajo, tomar decisiones que permitan sacar a quienes no están en condiciones de enfrentar una situación tan compleja. Lo que le hemos pedido al gobierno es simplemente la renuncia de un subsecretario que no ha estado a la altura, que no entendió que tenía que avanzar con tiempo para poder preparar las camas y que lamentablemente le terminó por costar la vida a menores. Hoy día también fue consultada sobre la permanencia de Araoz la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Esto fue lo que respondió, señala ella, que finalmente quienes se mantienen en el gobierno son quienes tienen la confianza del presidente de la República y que por supuesto ella no se puede referir a lo anterior. Escuchemos las palabras de la vocera. No me corresponde a mí señalar nada más al respecto, decir que frente a la no aplicación a cabalidad del protocolo, hay que esclarecer evidentemente lo que sucedió y las responsabilidades frente a aquello que terminó siendo que la clínica Las Condes no fuera contactada cuando sí debió haber sido contactada. Ahora, se le pregunta a Vallejo, ¿en qué pie queda Fernando Araoz en esta materia? Ella dice: en el pie de trabajar junto a los equipos con alta y mayor rigurosidad en el enfrentamiento de esta emergencia, dice entonces el día de hoy la vocera Camila Vallejo. Además, respecto al llamado que hizo el presidente de la República, Gabriel Boric, recordemos el pasado viernes, de no cometer errores en esta materia, la vocera Camila Vallejo sostiene: el presidente, cuando señala que no hay más espacios para cometer errores, justamente es un llamado a ser más rigurosos y rigurosas siempre en este tipo de trabajo, independiente del caso de la salud. Todo esto ha ocurrido durante esta jornada. Se espera que la ministra Jimena Aguilera, ministra de Salud, se reúna a las 15 horas con exministros de Salud para abordar esta crisis en materia de enfermedades respiratorias. Así que, por supuesto, vamos a mantenernos muy conectados en caso de que salga alguna novedad o alguien del gobierno. Es que es bastante complicado la posición del subsecretario, particularmente porque él quedó mintiendo en una entrevista, ¿no? Que es quizás lo más complicado cuando se le pregunta si se llamó o no se llamó, y él dice que sí. Ahora dice que revisaron y no se realizó, pero que a él le informaron que sí, que todo el protocolo se había realizado. Yo creo que hay más de una cosa. Lo primero es una desprolijidad en las comunicaciones internas. A ver, y esto no es menor, digamos, porque cuando tú tienes problemas de comunicación internas, cometes errores. O sea, puedes destinar recursos mal, o puede que haya recursos disponibles y no los usa, etcétera. O sea, eso es lo primero. Lo segundo es que uno tiene la sensación, que llevamos un par de días, por lo menos, de declaraciones que lo que buscan más bien es que esto no se mueva, o sea, que el reconocimiento ha sido paulatino, así, gota a gota. Y yo no sé si esto ya estaba al tanto por parte de la autoridad hace mucho tiempo. Pero lo tercero, puede que haya más puntos, ¿no? Pero lo tercero es que, yo insisto en esto, el subsecretario Fernando Araoz fue muy duro en el enjuiciamiento de la gestión del Ministerio de Salud en la administración anterior. Si él se aplicara, si él fuera consistente con los criterios con que evaluó la gestión de la administración anterior, él debería irse. No por este incidente, no, simplemente por la vara que él puso. Él estableció unos criterios tan estrictos, y esto puede ser bueno o malo, uno puede estar de acuerdo o no, pero si él se aplicara, él a sí mismo, en conciencia, las exigencias que les puso a la administración anterior, él debería dar un paso al costado.
porque él no está cumpliendo con los estándares que él le exigió a la administración anterior. Yo creo que eso es el punto, a mi juicio, más delicado respecto al subsecretario Arauz, independientemente de la evaluación que se haga como lo ha hecho. Puede que no está bien, puede que no tenga un 7, pero uno puede decir, mira, pero lo está haciendo bien de todas maneras. Sí, pero no lo está haciendo superando el 4, digamos, el mínimo que le había puesto a los demás. Entonces, eso es lo complejo en su caso particular. Ahora, tú lo decías, Catherine, antes de que comenzara esta edición de Radiograma, el tiempo está corriendo. ¿Y a qué nos referimos con eso? De que ya hay una advertencia por parte de una bancada que es numerosa, que es la bancada republicana. Dicen el día de ayer, si el presidente no le pide la renuncia a Arauz, vamos a ingresar una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud. En 24 horas esto tiene que pasar. Ahora, conversamos con la bancada y nos dicen que en la tarde se van a reunir los diputados, se verá bien qué es lo que va a pasar, pero por cierto señalan que acá la ministra tiene que ser blindada con la salida de Arauz. Claro, pero lo que pasa es que, a ver, la actual oposición está cometiendo el mismo error que le achacaba a la antigua oposición. Lluvia de acusaciones constitucionales. Cuando ella era gobierno también, o sea, porque insisto, tal como hoy día uno le podría decir, bueno, vamos a aplicar estos estándares de Arauz, bueno, si eventualmente la actual oposición llega a ser gobierno, tendrá que asumir que también estos son los niveles de responsabilidad. O sea, este doble estándar cuando sea oposición y gobierno, que funciona tanto, bueno, pónganse de acuerdo. Ahora también así es la política, digamos, o nuestra política, y lo digo lamentablemente, no hago una constatación positiva, es una constatación objetiva de que así sucede. Y claro, el subsecretario es el fusible de la ministra es el fusible del presidente. La situación es muy grave y cada vez se va volviendo más complicado. Yo pienso que tiene que hacerse una revisión respecto de si está siendo más favorable o más complicada la presencia del subsecretario Arauz en la subsecretaría de redes asistenciales. Subsecretario que está exponiendo a esta hora de la tarde en la Comisión de Salud del Senado. Bien, de manera presencial. Ya, eso va a ser muy importante. A ver, eso va a ser muy, muy importante. ¿Qué evaluación sacan o hacen los miembros de esa comisión en el Senado? Lo que va a ocurrir. Eso va a ser muy, muy importante. Después de esta reunión, ¿con qué sensación se quedan? ¿Qué es lo que le podemos relatar a nuestros auditores que nos están escuchando? Que a esta hora el subsecretario está exponiendo y a su lado izquierdo, está la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Y él ahora está presentando unas gráficas a propósito de las camas pediátricas. Así que vamos a ver qué va a pasar. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Chao, Daniela, hasta pronto.